Hay platos que están presentes en todo el continente, que nos unen más allá de las fronteras. Ingrediente más, ingrediente menos, nos acompañan desde nuestro origen. Arroz con porotos, con plátano, con pollo, arroz con pescado, van variando al recorrer Latinoamérica de norte a sur. ¡Qué viajecito! ¿Y quién mejor para explorar nuestra revolución del gusto propio que Ernesto Che Guevara? Su nombre es sinónimo de revolución. Un líder político que lo dio todo siguiendo sus convicciones. El Che, ¿fue también un revolucionario de la comida? Si hay un revolucionario asceta era el Che, ¿no? Cuando estaba bien, comía muchísimo. Comía como si fuera la última vez que comía. Un chico muy inteligente, brillante. Que venga a comer al balo del Che Guevara me parecería lo máximo, ¿no? Como lo más importante por ahí es que si viniera Tinelli, una cosa así. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y hasta ahí. Antes de ser un revolucionario, de estar en tantas remeras, el Che era un chico como cualquier otro que vivía con su familia. Él era diferente. Por ejemplo, cuando le regalaron una bicicleta se la prestaba a todo el mundo. Mi bicicleta no se la prestaba ni a mis hermanos. Es muy gracioso muchas veces cuando yo escucho por ahí que era una familia oligárquica y aristocrática, ¿no? Porque, por ejemplo, el calefón no andaba. Ellos no tenían una vida tan organizada como otras familias. En lo de Guevara, eso se podía comer un poco más, almorzar hasta las 2 de la tarde. Yo no puedo decir qué pasaba antes, ¿no? Pero lo que yo recuerdo, la vieja no quería saber nada con la cocina. Celia, me acuerdo que decía, Patatín, andaba empezando a preparar un pelleto para ponerlo al horno. Todavía es como si tuviera en la mano, ¿viste? La sensación de pasarle la mano con esa pielcita que tiene el pelleto y la sal, medio así, entre el aceite, la sal y la pielcita de pelleto. Todavía es como que me acuerdo de aquello. En la infancia y en la juventud del Che entran las transnacionales de la alimentación, Nestlé, Maggi, Coca-Cola, y empiezan a producir en Argentina alimentos industrializados que se masifican. No es una revolución que surge endógena de la cocina, sino que responde a nuevas relaciones sociales. El lugar que toma la mujer en el mundo productivo que resta tiempo al trabajo reproductivo de la mujer. Entonces, la industria y la tecnología van a tratar de cubrir ese espacio con productos listos para consumir y con tecnología que le permita hacer la comida más rápido. Había un español que tenía 6 o 7 chicos, ¿no? Y los domingos hacían un hervido, es decir, que es una cosa parecida al puchero. Y Ernesto se invitaba. Y esta familia lo quería mucho, lo llevaba a Ernesto, que comía por 2, porque Ernesto siempre fue de un apetito voraz. Y siempre me decía, come mucho, porque no sabemos qué vamos a comer el día siguiente, porque el viaje que yo hice con Ernesto es casi sin plata, ¿no? Comprometido con la causa revolucionaria, el Che emprende el primero de varios viajes por Latinoamérica. La calidez de la mesa familiar queda atrás y aparece ahora un mundo de peligros y sabores desconocidos. Él ve, y lo ve en su gira por América, las monstruosidades
que provoca la industria agroalimentaria. En Guatemala, en México, claramente denuncia las repúblicas bananeras y lo que la industria agroalimentaria transnacional, concretamente yanqui, está haciendo con esos países. En una oportunidad salimos a caminar con Ernesto y por ahí el Che desaparece. Entonces yo no se había metido el Che. Por ahí venían Ernesto a los trancos como caminaba, ¿no? ¿Y dónde estaba? No, que pasé y vi una india que tenía una indígena, porque india suena medio despectivo, una indígena que tenía un guiso muy lindo que vendía ahí. Eran unos guisos que no se sabía de qué eran, ¿no? Pero eran ricos porque por lo menos tenían picante, lo cual le podía matar cualquier tipo de microbio, como si Ernesto es come tranquilo, si con el picante que tiene esto no hay microbios no hay problemas de que te intoxiques. El Che se adaptaba fácilmente a las nuevas geografías y a cada situación. Era alguien que comía lo que se comía en los lugares. Nada de pedir cosas fuera de lugar. Lo que se dice, un tipo sencillo. Un hombre poco proclive a los sabores, a la mesa y a esta cosa así medio sibarítica. Pero seguramente sí pudo disfrutar, aunque sea en literatura, uno de los mayores textos de la historia de la literatura latinoamericana, donde hay algunos pasajes de ese texto donde son una fiesta poética sobre la capacidad que tiene una receta, una mesa tendida, un plato, la elaboración de un sabor, que son los grandes pasajes que hablan del comer de los cubanos en la novela Paradiso de Lezama Lima, una de las más grandes obras de la literatura latinoamericana. Granado me contaba a mí que un día tuvo que ir a verlo a Ernesto a la hora de almorzar y el cocinero les trajo un bife a cada uno. Y Ernesto le dijo, ¿y esto? No, yo lo tenía guardado para un caso especial como este, por el caso que vino un amigo. No. Acá se come lo que se tiene que comer, lo que comen todos los empleados. Y el Peticho Granado me contaba por lo bajo las malas palabras que le decía pedazo de no sé cuánto. Callate, le decía. En su persona, como sujeto, es el ejemplo de ese hombre nuevo que pretende construir. Estando en Cusco, una argentina que tenía una fábrica de artículos típicos de la zona y nos regaló 2 mochilas de soldados franceses de la última guerra. Imagínate, 1955, a la guerra que ha terminado, yo tenía más de 15 años, ¿no? Y Ernesto se hacía amigo de un indio que no sé cómo se hizo amigo y se entendían y se reían. Entonces, como el indígena le convidaba unos porotos, que era todo lo que él llevaba para hacer un viaje que tenía que hacer, Ernesto le dijo, mira, vamos a comer cosas de acá de la mochila. Comieron eso, unas galletas y después tenía una lata de sardinas, ¿no? Y yo le digo, vos sos loco, te vas a comer esto, te vas a morir. Acá estamos en el medio del monte, de la sierra, no hay un médico, anda a saber a cuántos kilómetros. No me va a hacer nada. Y efectivamente no se murió, estaba, digamos, dictaminado históricamente que esto iba a ser el Che. Y el indio tampoco se murió. Hombres y mujeres alentados por la fe de una patria libre se batieron desde los montes de Sierra Maestra hasta las calles de La Habana para clavar la bandera del movimiento del 26 de julio. En sus expediciones por selva y montaña, no siempre llevaban alimentos en las mochilas. El Che tenía que mirar a su alrededor e improvisar. Tenía que combatir el hambre. Me imagino que en la etapa donde estaba el Che, en las montañas, no voy a ponerse a estar cocinando cosas exquisitas,
tenían que utilizar lo que era el producto de la tierra. Pero había que comer lo que apareciera y había que buscársela y compartir todo lo que apareciera. Yo creo que no era tanto lo que podían comer. Se cuenta que en una de las tantas campañas, en medio de la selva en la frontera con Bolivia, el Che y sus hombres se quedaron sin comida y se comieron un caballo. Buen provecho. Ya en Cuba, Guevara participa activamente de la reforma agraria. Desea fervientemente que el campesino sea dueño de la tierra que trabaja, de la que surgen los ingredientes de recetas y sabores con identidad propia. Ernesto siempre fue de un apetito voraz, salvo que estuviera con asma, entonces dejaba de comer y comía mucho arroz blanco y tomaba mate. El eslogan "Consuma productos cubanos" ha prendido en el alma del pueblo. Las exposiciones industriales dan la oportunidad al cubano de conocer lo que se produce en su patria. La comida típica cubana se basa en lo que es el arroz con gris. Es frijoles negros o porotos negros, hervido, arroz natural, bien limpio. Se prepara sazonando lo que es utilizando morrones, chorizo, tocino, y se haría el arroz con gris. El arroz con gris es el arroz con el líquido negro que suelta el frijol negro y los porotos no están cocinados, pero se hicieron una mezcla. En muchos lugares le dicen moros y cristianos. Nosotros decimos con gris. Y el arroz le vino muy bien, porque el arroz fue después la comida digamos, de los lugares donde se sacaba el trigo, o sea, se sacaba el pan, y es el acompañamiento de las comidas de Colombia, Venezuela, Centroamérica. Así que en ese aspecto, tanto a Ernesto como a mí, el arroz nos encantaba, de manera que con un plato de arroz estábamos listos, ¿no? En este viaje ya conocimos la lucha revolucionaria del Che y algunos aspectos del menú variado de las mesas en las que fue almorzando y cenando a lo largo del continente. ¿Se tomaría alguna copita también? No creo que fuera hombre de tomar mucho, ni de beber tanto. Si había una cerveza para tomársela, se la tomaría, una cerveza normal. Si hubiera un ron, que eso era lo más que se consumía en aquel tiempo de la guerrilla, y era ron recién colado, coladito, como decíamos nosotros, que es procesado al momento, y un cepelín, y sacaste ron y conseguiste ron, o si no, algún campesino que tuviera ron y te diera ron. Cerveza. Invitadora cerveza cuya blanca espuma, color brillante de sol y vivo burbujear es símbolo de entusiasmo, de alegría y de amor. Hay un lugar en Cuba que se llama La Bodeguita del Medio, que era el lugar que frecuentaba más el Che a tomarse el mojito. ¿Por qué? Porque era donde mejor preparaban el mojito. Hay dos pequeños placeres de los que el Che no se privaba y que fueron compañeros de viaje permanentes durante toda su vida. Un matecito amargo en el medio de la selva no se le niega a nadie, ¿no? Yo no sé dónde había sacado él la costumbre de tomar mate, pero costumbre que siguió, costumbre que lo tuvo en la sierra, costumbre que la tuvo en Cuba después. Sus pedidos eran siempre yerba, manden yerba. El tema de él era que no le faltara la yerba para el mate. Por ahí hay una carta que manda Ernesto desde Guatemala nos manda a Granado y a mí, que le habíamos mandado unos pesos para que tuviera, ¿no? Nosotros ya estábamos trabajando. Y dice Ernesto, no, me ha venido muy bien porque eso me ha permitido comprar yerba. Entre las cosas, la yerba ahí es mucho más cara que en otros lados porque no se consigue, ¿no?
era un disfrute para él fumar. Era un disfrute para él fumar un habano y además era, fumaba habanos normales, comunes. No, en aquella época había algunas de las marcas más conocidas, hoy todavía no existían porque fueron después de la Revolución. Pero sí existían las más conocidas de aquella época. Y él fumaba unos normales que llaman de la bodega. De la bodega porque son los que compraba todo el mundo, que no eran los de exportación. Y él fumaba de esos. Y el recuerdo es siempre con un habano, siempre con un habano. En todo momento, en toda situación, estaba prendiendo o fumándose un puro, ¿no? Un habano. Así que estas son las dos cosas más significativas, me parece, de él con el sabor, sí, porque el habano es sabor y el mate es sabor, ¿no? No es igual un mate que otro, no es igual un mate frío que caliente, no es un mate lavado que un mate recién, no es un mate lleno de azúcar, igual que un mate amargo, etcétera, ¿no? No es un mate grande igual que un mate chiquito, no es un mate de lata igual que un mate y en el habano pasa exactamente igual. La Habana. La ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro. Poco después del triunfo de la revolución junto a Fidel Castro, el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos hizo que las botellitas de Coca-Cola desaparecieran de los bares y casas cubanos. Por ese entonces, el ministro de Industrias de la isla era el Che Guevara, que decidió que los revolucionarios debían tener su coca propia. Se destapa la primera botella de Tropicola y se la entregan al Che para que la pruebe ante la expectativa de los compañeros trabajadores, la planta de técnicos, no es que la planta de, digamos, esa efervescencia. Se produce un silencio terrible, el Che prueba la Tropicola, deja la botella sobre una mesita donde estaba ahí todo dispuesto y dice: compañeros, esto sabe a mierda de cucaracha. Se produjo un silencio. Y se ordenó inmediatamente revertir todo el proceso, elaboración de la Coca-Cola revolucionaria. El Che, explorador y revolucionario incansable, se parece en algo a todos nosotros. Tenía un plato favorito. Laburaba con nosotros, en un tiempo primero se ve que cobraba, después ya no cobraba más, una boliviana, Sabina Portugal, y además era la que cocinaba, nos cocinaba más que nada Ernesto y a mí, que éramos lo que yo iba al colegio a una hora determinada y él almorzaba más o menos a esa misma hora, así que ahí coincidíamos, ¿no? Y entonces eran las papas fritas de Sabina, ¿no? Sabina, si no hacía papas fritas, muere. Entonces, bueno, esa era la comida clásica, ¿no? Papas fritas, yo más bien arroz con huevo frito, el papa frita con algo de carne, pero eran comidas así, de decir, bueno, como para comer y para salir. Yo para ir al colegio y él para ir a no sé dónde, ¿no? Uruguay. Punta del Este fue el marco esplendoroso de la Conferencia Económico-Social Interamericana. Estando en Montevideo, recibe una invitación de Frondizi, en ese momento era el presidente de la Argentina, de si podía venir acá a Buenos Aires, que quería hablar con él. Y más o menos el tema era el siguiente. Frondizi había estado con Kennedy en Estados Unidos y se había ofrecido para mediar entre Cuba y Estados Unidos para, digamos, achicar un poco las diferencias, para que hubiera un periodo de contacto, en fin. Tiene una reunión con Frondizi, conoce a la primera dama, que era la señora Frondizi, que cuando termina la reunión le dice: ¿cómo andan? ¿Usted no ha almorzado? Y no, le dice Ernesto, que no era nada tímido, ¿no? ¿Qué quiere comer? Bueno, un bife con huevo frito y papa frita. Que se lo morfó, imagínate, que en segundos, ¿no? Nosotros queremos construir el socialismo.
Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. La última comida que tuvimos, que fue una noche. Éramos 7 más 2 o 3 más. Porque ahí sí estuvimos todos los hermanos. En Uruguay, todos los hermanos. Ahí estuvo Roberto también y Ana María también. Y bueno, así que esa comida que se fue... En realidad la comida fue una excusa, ¿no? Lo que comimos y lo que tomamos, la verdad que no me acuerdo, sino el hecho de haber estado juntos y que realmente uno ya estaba empezando a tener conciencia de que podía, si no ser la última, que no era fácil que hubiera más, ¿no? Mucho menos los 7. Diría que Ernesto fue una persona que supo aprovechar muy bien las circunstancias que le brindó la vida. Exactamente así como te lo digo. Y siempre tengo la suerte de poder hablar con gente o personalidades, referentes de la cultura o del quehacer, ¿no? Y realmente como que hubiera sido como muy interesante poder conversar con él y ver a ver qué pensaba él gastronómicamente hablando, ¿no? Me parece uno de los personajes que más me gustaría poder fantasear con tener una conversación en una mesa y que venga a comer al balo del Che Guevara. Me parecería lo máximo, ¿no? En Centroamérica, que los argentinos nos conocían antes por Che, en Cuba por lo menos nos conocían por Che. Ahora es un Che solo, no hay otro Che, es el Che. Ernesto era así, daba el ejemplo y no hacía hacer a nadie algo que él no hacía, ¿no? Creo que su satisfacción y su placer mayor puede haber sido el mate, ¿sí? Puede haber sido la papa frita, ¿sí? Puede haber sido el habano, ¿sí? Y la poesía. El carácter de una revolución es una gran poética sobre la vida cotidiana. Es un gran desafío a convertir a la vida cotidiana en una poesía épica, digamos, ¿no? Y reinventar la Coca-Cola en medio de una revolución es una cosa maravillosa. Aunque sepa a mierda de cucaracha. Opa, llegamos al final del programa. Terminó esta expedición de geografías y cocina junto al Che. Una invitación a conocer similitudes y diferencias con los platos de otros países de Latinoamérica. Nos encontramos pronto con otro capítulo de El Sabor de la Historia.